Tardes a todos. Bueno, vamos a dar comienzo. Mi nombre es María, soy de Evangel Servicios Integrales. Le voy a dar el pie a Gerardo Rabinovich del Instituto de la Energía, que nos está apoyando en este ciclo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María, Evangelina, Gabriela, bienvenidas. Hoy seguimos con el programa de presentaciones conjuntas entre Evangel y el Instituto Mosconi, con un tema muy importante para nosotros, como es la eficiencia energética y las normas que se establecen para poder medir, verificar y programar su cumplimiento. El año pasado, creo, hicimos algunas sesiones de capacitación presencial en el instituto sobre norma ISO 50001 con una buena asistencia. Y bueno, ahora la idea es un poco retomar y continuar este tema que para el instituto es de gran importancia. Hoy justamente lo hablamos en una reunión de nuestra mesa directiva, cuando presentamos el documento o trabajamos sobre el documento que presentamos, que es un documento para la reforma del sector energético, en el cual destacamos que la eficiencia energética es uno de los principales elementos con los que contamos para poder avanzar en el esquema de transición energética hacia un futuro descarbonizado, con los beneficios que ello, a su vez económicos, traen para la industria, como la mejora de sus costos y de sus procesos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en esta presentación y bueno, somos todos oídos para escuchar a Gabriela. Gracias. Antes quería agradecerles a todos, bienvenidos. Y bueno, nada, la idea es, como bien dijo Gerardo, acercarles estos servicios que con este ciclo de charlas pensamos en agregarle un poquito de valor en estas tardes que a todos nos tienen en nuestras casas, ¿no? En esta oportunidad tenemos a Gabriela Lucotti, quien también hicimos junto con el Instituto cursos de formación de auditores internos en ISO 50001. Y bueno, Gabriela tiene mucha experiencia en la implementación, es licenciada en química, especialista en todo lo que tenga que ver con los sistemas de gestión. Así que bienvenida Gaby y a disfrutarla en este ciclo de charlas que la llamamos el compromiso del desempeño energético. Así que Gaby, todo tuyo. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por darnos este espacio para poder compartir. Un poco como comentaba recién Evangelina, he trabajado en la industria petrolera durante algún tiempo y ahora estoy haciendo actividades tanto colaborando con organizaciones que deciden implementar sistemas de gestión y quizá pasar por un proceso de certificación, como también haciendo auditorías de tercera parte en un ente de certificación, cuando las organizaciones deciden certificar algún sistema de gestión, en especial sistemas de gestión relacionados con energía, según la norma ISO 50001. Quizá podemos compartir un par de imágenes. Voy a compartir mi pantalla para que todos puedan de alguna manera ver lo que quiero, a lo que me voy a referir fundamentalmente cuando hablamos de desempeño energético. Para muchos quizás es familiar y no estoy diciendo nada nuevo cuando
en las organizaciones un sistema de gestión puede ser ni más ni menos que un cuadro en la pared. Cuando por ahí hacemos un curso, una actividad de capacitación para auditores internos o en alguna oportunidad para auditores líderes, suelo decir, ¿no? Uno lo ve a diario en las organizaciones. Tener un sistema de gestión puede ser un cuadro en la pared, pero yo prefiero pensar que un sistema de gestión es una herramienta. Y que un sistema de gestión sea un cuadro en la pared o sea una herramienta depende directamente de los líderes. ¿Por qué decimos esto? Porque la mejora continua de la que mucho se habla y que siempre se utiliza de alguna manera como una forma de hacer referencia a los sistemas de gestión, está basado fundamentalmente en un ciclo muy sencillo y muy básico, que a pesar de las modificaciones de la estructura de alto nivel que todas las normas de sistemas de gestión han tenido a partir del 2012, es tan sencillo como el ciclo de Deming: planificar, hacer, verificar y actuar. Nada más que ahora el centro de esta perinola, por así decirlo, es ni más ni menos que el liderazgo, ¿no? Ese liderazgo fuerte y marcado. ¿Cómo es la planificación en un sistema de gestión energético? La planificación, que está en el requisito 6, no quisiera ser demasiado técnica, pero sí quiero ir a conceptos muy específicos respecto de cuestiones energéticas. En el requisito 6 hay un 6.1, hay un 6.2, que es igual para el resto de las normas de sistemas de gestión, pero a partir de 6.3 y hasta el 6.6 está lo que se llama la planificación energética. Y hay toda una descripción sobre lo que implica la revisión energética, los indicadores de desempeño energético, la línea de base energética, la planificación para la recopilación de estos datos. Nosotros hoy vamos a charlar un ratito y vamos a enfocarnos en el tema de los indicadores de desempeño energético. ¿Y por qué elegí este tema para charlar con ustedes y para tratar de, un poco como decía Evangelina, ¿no? Esto de tener que estar en casa hace que tengamos quizá más tiempo para poder pensar en herramientas que nos sean realmente útiles al momento de tomar decisiones. La 50.001 es una de las pocas normas, todas tienen el mismo espíritu, pero la 50.001 lo tiene como un requisito explícito, en donde es necesario trazar el punto de partida, hacer un diagnóstico inicial, tener lo que se llama una línea de base, y esta línea de base no es ni más ni menos que el estado de situación cada vez que yo quiero dar una vueltita en ese ciclo de Deming, que quiero hacer una mejora o que quiero implementar algún cambio en mi sistema de gestión. Por eso el tema de los indicadores de desempeño energético se vuelven importantes, porque de alguna manera es la forma de definir qué voy a medir dentro de mi sistema de gestión. Cuando en el 2011 y a partir del 2012 empezó en Argentina a trabajarse con la 50.001, este fue quizá para mí el desafío más grande y lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque en Argentina y en la industria en general nos falta mucha información y a veces la tenemos, pero no sabemos qué hacer con ella. Yo en los cursos de capacitación de auditores internos de cualquier sistema de gestión siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Es frecuente que cuando uno va a hacer una auditoría pregunta si hay un mecanismo para permisos de trabajo, y entonces siempre algún operativo saca carpetas grandes y le muestra a uno todos esos procedimientos y formularios, y uno después de un rato de escuchar a la persona le pregunta qué hacen con esos datos. Y la persona suele responder, se llena el formulario y se guarda. Y en realidad el sistema de gestión de cualquier tipo, saco el ejemplo del permiso de trabajo porque es uno muy frecuente, tiene que darnos información para poder hacer del sistema de gestión una herramienta. En el caso de los indicadores de desempeño energético, como les decía hace un ratito, nos ha planteado un desafío porque en Argentina a veces no hay datos suficientes, o los datos que tenemos no nos permiten tomar decisiones porque no siempre
están acompañados de la información que se necesita para poder comparar esos datos. Siendo muy, muy explícita, en general no tenemos medidores del consumo de energía eléctrica, más que a veces para toda una planta, toda una instalación, un medidor. Y esto ha traído problemas, porque hay que hacer un montón de análisis técnicos y empezar a buscar, bueno, ¿dónde está el plano, el layout? Y empiezan a aparecer, bueno, no tenemos uno, bueno, hay que hacer uno conforme a obra, y hay que empezar a buscar qué equipos tenemos, qué antigüedad tienen, y hay que hacer todo un relevamiento. Yo los invito a que rápidamente hagamos un análisis de lo que dice el requisito y pensemos en algunas de las cuestiones, ¿no? La norma dice, la organización debe determinar, cuando ustedes vean esta sigla, IDEN chiquitita, quiere decir indicadores de desempeño, mayúscula N minúscula significa energía, que sean apropiados para medir y hacer el seguimiento de su desempeño energético, y B, permitan a la organización demostrar la mejora del desempeño energético. Si ustedes googlean, si ustedes piden a especialistas, hay listas gigantescas, o no tan gigantes según el rubro donde ustedes trabajen, de posibles indicadores, pero los indicadores tienen que ser apropiados para cada organización, y esto va a depender del proceso, del tipo de energía, de las frecuencias, de un montón de variables, y el indicador, si bien puede ser, la fórmula puede ser googleada, tiene que ser adaptada para que después nos sirva como herramienta para tomar decisiones. Cuento una anécdota, soy evaluadora del Premio Nacional, o fui evaluadora durante algún tiempo del Premio Nacional a la Calidad, y me tocó alguna vez dar devolución a una organización. No sé si todos están familiarizados, pero el mecanismo para la evaluación implica una etapa de aquellas organizaciones que se presentan a participar, implica una etapa de visita, una etapa de consenso del equipo, y después entrega de resultados o devolución. Y en una de esas devoluciones con 2 miembros de la organización, uno de ellos me insistía, le habíamos puesto un comentario referente a que debían mejorar sus indicadores porque no veíamos mucha relación entre la toma de decisiones y los indicadores que se habían presentado. Y entonces esta persona insistía, ¿qué indicadores? ¿Qué indicadores? Entonces yo todo el tiempo le respondía a esta persona que nadie, absolutamente nadie, puede venir y decirle tenés que medir con estos indicadores. Cada organización debe encontrar sus indicadores. Es cierto que existen clásicos para medir, pero es muy importante que cada organización determine sus propios indicadores y sus indicadores apropiados, porque cada organización va a necesitar, sabe primero dónde le ajusta el zapato, y sabe qué cosas necesita medir para poder tomar decisiones posteriormente. Además, la norma dice el método para determinar y mejorar estos indicadores de desempeño energético debe mantenerse actualizado y como información documentada. Todo esto es un poco más técnico, ¿no? Y cuando la organización tiene datos, hay todo un mecanismo para manejar toda esta información, ¿sí? Los valores de los indicadores deben revisarse y compararse con las respectivas líneas de base. Un indicador puesto en el aire y llevado por años o por siglos no me sirve si yo no puedo hacer un seguimiento, y la frecuencia de seguimiento va a depender de qué es lo que mida ese indicador, ¿no? Y la organización debe conservar la información documentada de los valores de la línea de base y de los indicadores. ¿Por qué comparto con ustedes y por qué hago hincapié respecto de los indicadores? Porque los indicadores no nos van a traer mejora por sí mismos, o sea, yo puedo medir algo y simplemente tengo el valor, relativo o absoluto, pero es solo un valor. Lo que o para qué yo utilizo los indicadores es justamente para encontrar oportunidades de mejora. ¿Qué quiere decir esto? Situaciones en donde, o puntos de mi proceso o de la actividad que yo estoy
queriendo monitorear, en donde tengo la posibilidad de incorporar acciones o de hacer actividades o de modificar cuestiones de lo que estoy viviendo ahora para poder aplicar mejora. El indicador por sí mismo no es mejora, el indicador simplemente es una herramienta, un elemento de mi sistema de gestión que me permite encontrar dónde, me permite conocer tendencias, me permite hacer un montón de análisis estadísticos que me van a traer lugares para mejorar. Por eso es importante que los indicadores estén definidos, se midan, se monitoreen y se tome acciones en base a esos indicadores. Hay todo un capítulo de la norma respecto a la confiabilidad de la información que yo pueda manejar y que es muy importante porque obviamente si yo he determinado buenos indicadores y esos indicadores los estoy siguiendo, pero los datos no son confiables, me van a llevar a decisiones poco afortunadas quizá. Entonces es importante también hacer una correlación respecto a la confiabilidad de la información que estoy manejando. Pero bueno, una vez que definí mis indicadores y que los he venido siguiendo a lo largo del tiempo, la cantidad de tiempo tampoco es, no está definida, cada proceso va a depender de que si es un proceso continuo, 365 días del año, 24 horas, o si es un proceso batch, o si en qué contexto está este proceso, pero toda esta información tengo que poder utilizarla para encontrar mejora. Muchas organizaciones y muchos colegas auditores encuentran en el tema de mejora continua, tanto en el sistema de gestión energético como en otros sistemas de gestión, a veces un juego de palabras, ¿no? Porque mejora continua. ¿Puede una organización continuamente mejorar? Bueno, el apéndice de 50.001 tiene un comentario interesante, extrajimos algunas partes como para poder charlar esta tarde con ustedes, y respecto de esto, plantea que como mejora continua que implica el suceder durante un periodo de tiempo, pero puede incluir intervalos de interrupción. Y esto es el mejor ejemplo, ¿no? No como continuada, que indica que sucede sin interrupción. Imagínense una organización que después de todo lo que nos está pasando como sociedad, como planeta, como humanidad, pretende demostrar mejora continua en este periodo de pandemia. ¿Creen ustedes que hay alguien que en estos 2 meses o 3 meses o el tiempo que nos falte de cuarentena pueda demostrar ininterrumpidamente mejora? Yo creo que va a ser bastante difícil, a excepción de aquellas organizaciones que están trabajando en esta situación, particularmente encontrando innovaciones al respecto, qué sé yo, mercado electrónico y otras cuestiones, ¿no? Pero hay actividades que no pueden porque no tienen relación directa y que realmente van a encontrar, van a innovar respecto de algunas cuestiones, pero no necesariamente mejorando, ¿sí? Pero en el contexto de la mejora continua se espera que las mejoras sucedan periódicamente a lo largo del tiempo. La tasa, la magnitud y el plazo de las acciones que apoyan la mejora continua las determina la organización, a la luz de su contexto, de los factores económicos y otras circunstancias. Y yo a veces lo digo en los cursos de requisitos y en los cursos de auditor, uno no debe permitir en las organizaciones que el auditor externo marque el ritmo o pretender un ritmo respecto de estas cuestiones. Fíjense que es potestad de la organización en función a la luz de su contexto, de sus factores económicos y de otras circunstancias. Entonces, es necesario que seamos razonables respecto de esta cuestión de la mejora, porque es imposible mejorar permanentemente, continuadamente, en todos los aspectos dentro de un sistema de gestión. Así que es importante entender esto para que realmente podamos decidir dentro de nuestra organización y especialmente dentro del sistema de gestión de la energía en base a indicadores y a datos confiables, dónde mejorar. La mejora del desempeño energético puede demostrarse de varias maneras,
como reducción del consumo normalizado de energía para el campo de aplicación y los límites del sistema de gestión, o sea, produzco más consumiendo menos, o como un progreso hacia metas energéticas y gestión de los indicadores, en este caso de los usos significativos de la energía, ¿no? La norma propone bastantes formas que por ahí en Argentina todavía no estamos tan familiarizados de energías alternativas y de energías renovables, estamos trabajando, se están haciendo cosas sumamente interesantes, pero siempre nos queda un largo camino por recorrer, porque en general no toda la infraestructura está adaptada para compartir todas esas energías alternativas. El texto de esta parte del apéndice, del anexo de la norma, dice que se reconoce que las mejoras se alcanzan basándose en las prioridades de la organización, otra vez dándole la posibilidad a la organización a determinar cuáles son sus prioridades, y cita algunos ejemplos. Los ejemplos de la mejora continua del desempeño energético incluyen, pero no se limitan a, y hay todo un listadito de mejoras que pueden introducirse. Yo no lo incluí en esta charla hoy porque la verdad que son orientativos, y ustedes, por supuesto, si tienen un ejemplar de la norma, van a poder leerla y van a poder sacarse. Es simplemente como para inspirarnos, ¿sí? Pero inicialmente habíamos hablado de el ciclo de Deming, de la mejora continua en sus etapas. Cuando yo planifico en la primera etapa, estoy de alguna manera definiendo cómo va a ser mi proceso, cómo lo voy a medir, contra qué lo voy a comparar, eso es la línea de base energética. Mi proceso fluye, el hacer. Mientras hago, tengo que recopilar datos, es importante que esa recopilación, que esos datos que se recolectan, por eso en el 6.6 la norma incluye ese plan para recolectar datos, para asegurarme que los datos se recolectan en el momento que deben recolectarse, que además son confiables. Viene el momento de la verificación, en donde en inglés se llama check esta etapa. Es una combinación de lo que acabamos de charlar en el hacer y la verificación respecto, en este caso, del proceso, es comparar esos datos con mi línea de base, y viene el momento de la decisión, ¿sí? Y dijimos que todo este ciclo de Deming está fuertemente, o debería estar, en el nuevo esquema, en el nuevo paradigma de los sistemas de gestión, manejado, liderado por presente de la dirección, el equipo de dirección, el equipo ejecutivo. No sé si muchos de ustedes están familiarizados o no, pero los modelos de excelencia plantean 3 bloques: liderazgo, sistema de gestión y resultados. Y cualquiera sea el sentido en el que leamos un sistema de gestión en una organización, debe ser implementado por un liderazgo fuerte que analiza esos resultados y toma decisiones. O yo puedo mirar los resultados entendiéndolos como consecuencia de un sistema de gestión que fue implementado por un liderazgo que de alguna manera está justamente buscando que el sistema de gestión funcione, que el sistema de gestión permita esa mejora continua, ¿no? Ese ir escalando acciones para obtener mejores resultados. Sea como fuere, con el modelo tradicional de cuadrantes de Deming o en el modelo de bloques de excelencia, el liderazgo es el componente principal. Y en un sistema de gestión, sea cual fuere, pero especialmente en el sistema de gestión de la energía, ¿cómo es que el liderazgo se muestra o se ve? El liderazgo se muestra o se ve cuando estos datos, estos indicadores, dejan de ser una cuestión netamente del operativo, netamente del de mantenimiento, y pasan a estar en las reuniones gerenciales y en las reuniones en donde se toman decisiones y direcciones a la luz de los resultados. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una organización en donde el gerente general conocía
No todos los indicadores, porque uno tiene indicadores de distintos niveles, es probable que uno en el máximo, en el nivel más bajo, en donde tiene un equipo que quizás está dando un resultado de una determinada manera, el gerente general no necesita saber la cantidad de los kilowatts consumidos de ese equipo, pero sí tiene que conocer los niveles más altos de consumo general, de consumo global, que permitan levantar situaciones, a una luz amarilla que algo no está funcionando. No sirve de nada cuando la dirección ve los indicadores una vez al año en la revisión por la dirección, que es un requisito obligatorio del sistema, tanto 50.000 como de otros sistemas de gestión. No agrega, porque a esa altura ya es tarde. Si el dato, la irregularidad se planteó en enero, en febrero, en marzo, incluso en julio, verlo en diciembre perdió significado, perdió sentido. Entonces, quizás lo más interesante para los niveles de decisión, tanto medios como la alta dirección, es no tan solo conocer el detalle técnico, sino tendencias y estar al tanto de modificaciones, porque los indicadores pueden venir bárbaro y de golpe se estancan, que es también una forma de decir, bueno, aquí tenemos una oportunidad para mejorar, o pueden ir teniendo altibajos. Esa variabilidad del indicador, cuando excede lo esperado del proceso, tiene que ser manejado, es necesario generar una intervención, es necesario hacer investigaciones a veces previas o no, y tomar medidas para hacer que el desempeño global de la organización sea el adecuado. Esto era un poquito lo que queríamos charlar y compartir con ustedes esta tarde, y espero haber cubierto de alguna manera las expectativas que ustedes tenían respecto a este tema, y estamos por supuesto abiertos a preguntas que pueden ser respondidas hoy o en algún otro momento a través de Evangelina, por supuesto. Ahí, Diego. Buenas tardes, Diego. Muchas gracias, tanto Evangelina como Gabriela y como Gerardo, siempre es muy útil escuchar todas estas cosas. Yo quería hacer una pregunta concreta con respecto al sistema de certificación de la norma, y tanto para el tema de las empresas en particular, que pueden calificar como, por ejemplo, con el caso de la 37001, que no sé si también tiene que ver con la energía, ver cuáles son las ventajas, los inconvenientes de hacer esa certificación de la norma y cuáles son los mecanismos, y ver hasta qué punto puede haber una cierta obligatoriedad de cumplir ciertos tipos de normas para calificar en un caso privado, en actos de licitaciones, etc. Y la segunda pregunta, muy parecida, es cómo puede ser el sistema de certificación de la ISO, de uso de planificación, de sistemas de gestión y de indicadores para empresas del sector público. O sea, ver cómo es que se pasa a la práctica para que todo esto vaya mejorando desde el punto de vista de la continuidad, de la mejora continua, para la implementación de estos sistemas que pienso que pueden tener una utilidad muy importante. Esa es la pregunta. Diego, dos comentarios, quizá muchos de ustedes ya lo saben. En este momento ISO 50001 no es un requisito para nadie. Sin embargo, hay un par de resoluciones que para grandes consumidores hay un marco en donde si estos grandes consumidores tienen un sistema de gestión, hay cierto marco de beneficios, ¿no? Todo esto quedó de alguna manera reglamentado cuando Andrea Heinz era subsecretaria de Eficiencia Energética. Y han surgido, en Argentina ya hay unas cuantas organizaciones que están certificadas de estas que son grandes consumidores. Hoy con respecto a energía, el único requerimiento que es bastante antiguo en Argentina es que las centrales eléctricas estén certificadas ISO 14001, que es una norma de gestión ambiental. Este sí es un requisito como parte de la habilitación de las organizaciones de centrales eléctricas, ¿sí? ¿Cómo es un proceso de certificación?
un proceso de certificación empieza el día que la dirección de una empresa decide, quiero tener un sistema de gestión. Y entonces, con recurso propio o no, empieza a hacer lo que se llama la planificación del sistema de gestión, que incluye, bueno, a ver cómo estamos, el diagnóstico inicial, qué nos falta, qué tenemos, qué no tenemos, empezar a acomodar algunos procesos y algunas cuestiones. Y una vez que uno ya hizo todo un relevamiento y que hizo algunas cuestiones respecto de sus procesos internos, esta etapa puede ser con recurso propio de la empresa o puede pedir auxilios a algún consultor. Hay muchísimos y hay muchísima gente muy calificada al respecto. Después se llama un ente de certificación. El proceso de certificación tiene 2 etapas, una etapa que se llama inicial, en donde se revisa de alguna manera el estado de lo que se ha definido, de lo que se ha diseñado, y después la etapa principal. Entre etapa inicial y etapa principal no pueden pasar más de 60 días, y se procede a lo que se llama, en esa etapa principal, a certificar el sistema de gestión. Es toda una revisión. Hay los entes de certificación, IRAM, Bureau Veritas, el TÜV, DNV, SGS, tienen toda una escala internacional en donde es un cuadrito en función de la cantidad de procesos, el tipo de organización, y entonces definen, tienen que ser X días de auditoría, todo eso está protocolizado, y esa revisión tiene una validez anual, y durante año a año se va revisando el sistema, que tiene que cumplir con todos los requisitos de la norma, y se le entrega certificado. Ese, Diego, no sé si responde a la pregunta, ese es más o menos el proceso. Yo que soy medio apasionada de los sistemas de gestión, yo trabajaba, como Evangelina les comentó, yo soy licenciada en química y hacía investigación antes de graduarme, y antes de graduarme necesitaban químicos para implementar el sistema de gestión 914 y OSAS 18001. Yo soy de Tucumán, en una empresa del norte. Y entré a trabajar, sinceramente, como pasante, pensando que trabajaba por 6 meses, de julio a diciembre, se terminaba el proceso de certificación y yo tenía plata para irme de vacaciones con mis amigas. Me quedé 10 años, terminé siendo el representante de la dirección y dejé de trabajar en esa empresa porque por razones familiares me mudé a vivir a La Plata. Pero creo fehacientemente, porque tuve la posibilidad y la bendición de trabajar en una organización en donde el sistema de gestión era realmente una herramienta, creo en las ventajas que tiene el sistema de gestión, Diego. Fundamentalmente ordena, define responsabilidades, mejora cuestiones de comunicación interna, mejora cuestiones de procesos, mejora un montón de cuestiones, pero requiere de un liderazgo presente. Yo empecé a trabajar, a veces cuando doy clases en la universidad, digo, yo trabajaba en el 1900, se ríen todos mis alumnos porque obviamente son muy jóvenes, entonces yo empecé a trabajar en 1999 en esta empresa y trabajé hasta el 2009. Y la verdad que si hay algo que ahora entiendo, después de todo este tiempo y de haber conocido muchísimas organizaciones, es que nada de un sistema de gestión se mueve o sirve, puede ser el cuadrito en la pared, pero sirve si no hay un liderazgo que empuje, que realmente marque la diferencia, porque si no, uno tiene cosas, y las tiene, y tiene el cuadrito en la pared, y qué lindo, y qué lindo, y qué lindo, pero si no hay un liderazgo presente, no sirve. Respecto de las organizaciones públicas, yo creo que esto sería terriblemente útil. Yo personalmente no conozco organizaciones públicas que tengan 50.001. Sí he visto y sí he auditado organizaciones públicas que tienen 9.001 o que tienen 14.001. Y de rubros que ni se imaginan, desde juzgados hasta hospitales públicos y en algunos casos niveles educativos públicos. Excepciones a la regla que realmente a uno le llenan el corazón, gente que de
quiere hacer las cosas bien y se esfuerza y sale adelante un sistema de gestión realmente muy interesante. Casos para compartir, casos de estudio de éxito realmente en la administración pública, ¿no? Gabriela, ya que estamos justamente con este tema, muchas gracias primero a los que hicieron preguntas a través del chat, te voy a transmitir algunas. Por ¿Cómo no? ejemplo, Gastón Nogués Lascano consulta, ¿qué inserción en el mercado tiene esta norma y cuántas empresas lo adoptaron? Y a continuación, Bruno D'Angelo consulta, a fin de convencer a directores de empresas poco familiarizados con estas certificaciones y estos sistemas de gestión, ¿qué beneficio añadido tiene para las empresas certificar ISO 50001? Empiezo por la última pregunta, que por ahí es más rápido de contestar, y después seguimos con la... ¿Qué beneficio añadido tiene? Es que muchas veces las organizaciones tienen, porque es un dato que normalmente se utiliza para 50001, el tema de los consumos de energía. Rapidísimo, para todos en general. ¿Cuántos tipos de energía puede haber en una organización? Varios. Yo puedo tener energía eléctrica, puedo tener gas, fuel gas, vapor, aire comprimido, puedo tener distintos tipos de energía. Entonces tengo que llevar todos los tipos de energía a una unidad que sea comparable. Ya eso es un trabajito interesante. Normalmente el departamento técnico o el área de procesos o ingeniería es la que da un poquito soporte para estas cuestiones, pero uno de los más grandes beneficios es que empiezo a conocer cuáles son mis consumos por cada tipo de energía. Les cuento un ejemplo de una organización que está certificada, General Motors de la planta de Rosario. Tuve la posibilidad y la bendición de ir a auditarlos un par de veces. Tienen un sistema realmente sumamente interesante. Este es un ejemplo de una organización que armó su sistema de gestión sin contratar un consultor. El responsable del sistema de gestión de medio ambiente empezó a mirar cómo eran los sistemas de gestión en otras General Motors del mundo, y le pareció que India tenía algunos parámetros parecidos, y entonces a contrarreloj, porque por la diferencia horaria, este hombre se conectaba con el responsable del sistema, le hacía preguntas, leía la norma, y armó su sistema de gestión, y le sirvió para empezar a ver y a mostrarle a la dirección, que tiene que ver con la primera pregunta de Gastón, le empezó a mostrar, miren, estamos consumiendo tanto de electricidad y tanto de aire comprimido, y esto es más caro que esto, y entonces podemos empezar a reemplazar, y terminaron modificando el layout de la planta, generando una reducción en el consumo y una mejora en el desempeño y eficientizando el proceso. Entonces, el hecho de implementar distintos sistemas de gestión ha ido permitiendo a las organizaciones que empiecen a conocerse y a tener datos de sí mismos que quizás antes eran percepciones, porque uno llega a la factura de la luz y no sabe en qué gastó, o llega a la factura del gas o paga por contrato, por el mecanismo que sea, ¿no? Y entonces el tener el sistema de gestión me permite llegar a los niveles necesarios, porque yo empiezo delimitando mi planta o mi proceso y llego hasta el equipo puntualmente, y entonces sé si el equipo está consumiendo de más o de menos. Yo macaneo a veces en las actividades de capacitación y planteo ejemplos de la vida diaria. Cuando, según el distribuidor que uno tenga en casa, el distribuidor domiciliario, uno paga la factura, pero no sabe si lo que más consumió fue la heladera porque tiene un bloque de hielo al fondo y el freezer está funcionando mal, o el aire acondicionado. Si uno tuviera un sistema de gestión, sabe cuál es el desempeño de cada equipo y sabe cómo está afectado el mantenimiento y la operación del equipo. Gaby, respecto a esto, me parece pertinente la pregunta que hizo en el chat Gerardo Rabinovich. Si querés, Gerardo, la podés hacer. Bueno, gracias, María. No, solo preguntarte si conocés o nos podés contar resultados cuantitativos en reducción de consumos
en términos relativos en aquellos casos donde se haya implementado la norma, ya sea a nivel local o internacional. Es decir, Hay organizaciones que se han propuesto reducciones o mejoras en el desempeño en un 3 o en un 5%, y se han conseguido cosas realmente maravillosas porque han podido hacerse análisis respecto de qué tipo de energía estoy consumiendo más, ¿sí? Entonces, esto que yo les comentaba de General Motors, que hizo un cambio en el layout de la planta de pintura, porque por cómo iba la cinta, cómo llegaba la pieza, iba al horno, volvía, se dieron cuenta que cambiando de lugar el recorrido era menor, y en lugar de tener aire comprimido, lo hacían con... Fueron modificando, ¿por qué? Porque el sistema de gestión me obliga a relevar datos y a manejar esos datos y a compararlos. La organización tiene la potestad de definir sus indicadores, como un poquito leíamos recién del texto de la norma, y es la organización la que tiene que empezar a, entre comillas, jugar y hacer estadísticas. Entonces, ¿qué cantidad de organizaciones tienen 50.001? Yo voy a hacer una infidencia, yo hago auditorías para Bureau Veritas y puedo contarles los auditados de Bureau Veritas, pero no manejo los datos de otros. Estoy ayudando a un par de organizaciones que tienen otro ente de certificación, pero en general no deben ser en este momento más de 20 organizaciones las que tengan 50.001. Lamentablemente, en Argentina son muchísimos los que tienen sistema de gestión, pero tienen el cuadrito en la pared. Y entonces, a través de charlas, a través de mis alumnos, cada vez que hago auditoría, cada vez que puedo, en la cola del banco, trato de ayudar a la gente a pensar en que esto deje de ser un cuadrito y pase a ser una herramienta, ¿no? Porque lo que nosotros necesitamos, en general, como cada organización, es que el sistema de gestión me sirva para algo y no solo sea una forma, en algún momento, tener certificado me permitía exportar. Si yo vendía bienes, incluso algunos servicios, era la única forma de entrar en la comunidad europea o de hacer exportaciones, ¿no? Pero con el tiempo, más allá de que me abra puertas en el mercado, de que me facilite, de que me dé beneficios impositivos, de que yo tenga dentro de la Secretaría de Energía, me van a ver mejor porque estoy buscando reducir el consumo y mejorar esta historia, nuestra matriz energética tan compleja, desde tantos años no gestionada y gestionada de formas irregulares, hace que el hecho de que yo tenga la posibilidad de saber yo, puertas adentro del perímetro de mi planta, en qué consumo, qué tipo, cuándo, cómo, en relación a mi producción o a mi actividad, me da la posibilidad de conocerme y de saber dónde puedo mejorar más rápido o con mejores beneficios. Bien, Gaby. Y tenemos una última... Sí. María, disculpa, si yo tuviera que venderle, yo trabajando en una organización y yo tengo que venderle a la dirección de mi empresa, yo empezaría por ahí, por decirle que es frecuente que la organización, ingeniería, mantenimiento, procesos, tengan muchos datos técnicos, pero a veces están desparramados. Y un sistema de gestión me permite tenerlos en un mapa, me permite tenerlo dentro de un cuadro de control, de un cuadro de mando, que energéticamente, y esto se aplica a 14.000, y se aplica a 9.000, y se aplica a seguridad, y se aplica a todo integrado, que permite tomar decisiones. Entonces, yo entraría por ese lado. Inicialmente, puedo decir, podemos bajar acá y de consumos, que obviamente el consumo implica pesos, pero también es importante en donde yo puedo decir, bueno, pero si mi proceso cambia, en lugar de usar este tipo de energía, puedo usar este otro tipo de energía, y eso es algo que se viene y que se viene fuerte respecto de
mejorar desde el punto de vista del medio ambiente la amigabilidad de la energía que estoy usando, ¿no? Entonces, el conocer cuánto consumo de qué tipo de energía es un requisito del sistema y es una herramienta para la toma de decisiones y para la mejora. Bien, buenísimo. Y me parece que viene al caso, más que nada para cerrar, si no hay ninguna otra consulta, Lorena preguntó, si bien ya dijiste una parte, me parece que ella tal vez quiere algo más específico, ¿cuánto es el tiempo promedio del proceso de certificación? En general, el tiempo promedio de cualquier sistema de gestión depende del estado en el que está la organización. Hay organizaciones que tienen los procesos, que no tienen sistema de gestión, que tienen sistema de gestión marca de la casa, y no cumplen con requisitos internacionales porque no los conocían, y acomodarse a una norma internacional les lleva poquísimo tiempo. Depende cuán ordenado o no ordenado, por no decir desordenado, esté el proceso, ¿sí? Si el proceso tiene bien definidas las responsabilidades, si el proceso tiene bien definidas las entradas y las salidas, los puntos de control, es mucho más fácil. En general, lo más saludable es no menos de entre 6 y 8 meses. Lo ideal es por lo menos un año. ¿Por qué? También en cuestiones energéticas depende de cuán rápido puedo conseguir datos pasados, porque con esa información yo tengo que trazar lo que se llama la línea de base. Y en general, también depende del tipo de energía, de los procesos y de los consumos y de los equipos que uno tenga dentro de su sistema de gestión, yo necesito algunos datos como para poder trazar esa línea de base. Si uno puede recuperar esos datos del pasado, armar su línea de base y tener al menos 6 meses, entre 6 y 8 meses, lo ideal siempre es un año, uno podría llamar a un ente de certificación. Últimamente los entes de certificación están pidiendo algunos datos previos a la etapa 1 justamente para asegurarse que no le faltan partes al sistema de gestión. Entonces uno puede mandar esa información a los entes de certificación y con esos datos puede empezar a trabajar en el proceso de certificación directamente con de esa empresa. Ahí Gastón tiene una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muy buena presentación, Gabriela. Te quería preguntar, visto los sistemas de gestión desde dos puntos de vista distintos, uno es el de la empresa, que quiere mejorar su gestión energética y obviamente aprovechar mejor la energía para producir más, bajar los costos o tener una posición corporativa mejor. El punto de vista del Estado, desde el punto de vista de eficiencia energética, también es importante. Entonces, me gustaría que nos contaras un poco, a ver, qué experiencia tuviste en Secretaría, si en Secretaría estuvieron pensando en alguna forma de apoyar con normativa nacional esta inserción de los sistemas de gestión, porque es una inserción muy baja, 25, 30 empresas sobre la cantidad de empresas que tenemos es prácticamente nada, y si esto fuera, digamos, de alguna manera promocionado con alguna norma, tal como fue, por ejemplo, los sistemas de seguridad pública en toda la industria eléctrica, o la ISO 14001 en toda la generación y industria eléctrica también, que se aplicaron por cientos, digamos, de sistemas. Esa es la pregunta. Gracias, Gastón. Hay alguien acá, Ignacio, comentó que hay 29 certificaciones. Yo la verdad que no sabía cuál era el número total. Yo acá les voy a hacer una confesión en la confianza de esta reunión, ¿no? Yo creo que la baja adherencia tiene por lo menos dos situaciones. La primera situación es que cuando la primera vez que alguien leyó en Argentina la norma, interpretó
equivocadamente que esta era una norma para generadores de energía. Y todo lo contrario, esta es una norma para consumidores de energía. Netamente, porque tienen que ser aquellos grandes consumidores los que más preocupados estén. Por el otro lado hay un fantasma dando vueltas, que solo las grandes empresas tienen sistemas de gestión, y yo creo que las grandes empresas tienen sistemas de gestión que les cuesta moverse mucho, y que son muy corporativos, y que son bastante difíciles de empujar. Yo soy partidaria de que cuanto más sencillo y ágil y dinámico sea el sistema de gestión, mejor. Yo creo que debería hacerse desde alguna secretaría, y especialmente desde la Secretaría de Energía, algún empuje para promocionar y para hacer actividades. Mientras Andrea Haynes estuvo en la Subsecretaría de Eficiencia Energética, ella hizo bastante y trabajó bastante respecto de esta cuestión, porque se ofrecía, había todo un servicio de consultoría, y había algunas actividades. Podemos o no estar de acuerdo con la calidad de la consultoría, podemos o no estar de acuerdo con los beneficios, pero se hizo bastante promoción. Yo sinceramente ahora no sé si hay previstas actividades de promoción más allá de el IAPG, ustedes y gente con muchas ganas de mejorar, que haga cosas como estas. Sinceramente, desde la Secretaría yo he perdido algunos vínculos y no conozco qué cuestiones se hacen. Pero por el otro lado, yo creo que el detrimento más grande viene dado por aquellos sistemas de gestión que se mantienen in eternum en el tiempo, a pesar de las fallas, porque las auditorías externas no son lo suficientemente profundas, a conciencia, realmente identificando lo que cumple y lo que no cumple, y llamando a las cosas por su nombre, ¿no? El problema es cuando dejamos de llamar a las cosas por su nombre, y durante años era mala palabra decir que en una auditoría externa alguien había tenido una no conformidad. Quienes tienen sistemas de gestión lo saben, y bueno, esto es algo que con el tiempo se ha ido revirtiendo, afortunadamente, y en este momento es como que es lógico, porque los sistemas de gestión son siempre perfectibles, son siempre susceptibles de mejora. Es lógico que después de un año, con ojos muy frescos, llega un auditor externo que generalmente tiene muchas habilidades para ver rápidamente procesos que le son familiares. Un auditor externo no puede auditar cualquier cosa, tiene que tener códigos de especialidad en el tema, y entonces detecta posibilidades de mejora. Actualmente, gracias a Dios, esas cosas se pueden declarar, pero antes era muy difícil, y por años el sistema estuvo viciado, y si nadie externamente señalaba estas irregularidades dentro del sistema de gestión, la cosa pasaba y pasaba y pasaba, y entonces internamente se desgastaba el concepto de sistema de gestión y el concepto de mejora, y externamente también. Entonces, nos toca a todos, a cada uno desde su ámbito y desde su esfera, tratar de mejorar y de cambiar este concepto para demostrar que los sistemas de gestión son una herramienta, no un cuadro en la pared, y que los sistemas de gestión sirven al momento de tomar decisiones. Pero yo les repito, todo esto es posible si y solo si quienes lideran la dirección y quienes de él dependen, y los mandos medios, toman la posta y hacen del sistema de gestión una herramienta. Así que de mi parte, desde la consultora Vangel, estoy más que agradecida al Instituto General Mosconi y a todos los que participaron en esta charla, en la anterior y en las que van a venir, porque esto continúa como un valor agregado que nos potenciamos para mejorar, como bien dijo Gaby, y la toma de conciencia en el compromiso de los sistemas de gestión, ¿no? Como dijo Gaby, el liderazgo, los sistemas y los resultados. Justamente Vangel nació con esa misión, ¿no? De potenciar esta excelencia en los resultados, no solamente de los sistemas de gestión, sino también
de los seres humanos, porque sin las personas y el liderazgo, esto no podemos tener los resultados que también deseamos. Así que gracias una vez más, y Gerardo. Bueno, muchas gracias, Evangelina, y gracias, Gabriela, por tu presentación excelente, porque nos ha permitido salir de la banalidad en la que está la eficiencia energética, como hoy decía el patito feo de la energía. La Agencia Internacional de Energía dice que para la descarbonización futura de nuestro planeta, la eficiencia energética es uno de los pilares fundamentales. Hoy estamos tomando la eficiencia energética a nivel masivo como una cosa simple, y vos pudiste mostrarnos la complejidad del tema, las herramientas técnicas y profesionales que hay que emplear para poder implementar sistemas de gestión de energía, para poder medir las mejoras en función de las líneas de base determinadas, y para poder hacer de la eficiencia energética una fuente más de energía de abastecimiento, que es la energía que consumimos eficientemente y que no usamos. Es muy importante tu presentación y tus conceptos, así que muchas gracias, y a todos los que han estado presentes, han preguntado. Simplemente una información más. La Argentina inició en el año 2018, creo, por ahí, con financiamiento de la Unión Europea. En realidad es la Unión Europea la que empuja lo que llaman el proyecto de eficiencia energética en Argentina, que aquí tiene como socio del consorcio ejecutora la Fundación Bariloche, y que probablemente permita avanzar dentro de la estructura pública en sumar herramientas para este tema. Así que, bueno, muchas gracias de vuelta. Y hasta el próximo miércoles. Gracias.